Bueno, esto es Time Up y pues yo soy Spider-Dude Yo soy Tesla. y bueno, hoy tenemos un capítulo, show, interesante. Esto son 4 partes de lo que nosotros consideramos lo mejor de cada década de videojuegos y vamos a empezar. Los 80 tuvieron un gran auge con las artes, la música, el estilo que se maneja, las nuevas tecnologías y especialmente los videojuegos. Aquí es donde se cementaron como lo que son hoy en día. Así es, el avance tecnológico hizo que hubiera un boom en las nuevas tecnologías y desarrollos. Tenemos por un lado los videojuegos que se desarrollaron en Occidente y por otro lado la introducción en el Oriente. En el Occidente ya se conocían algunos productos de videojuegos masificados, como lo fue la Odyssey, primera consola de videojuegos del mercado, y la Atari 2600, el primer boom de los videojuegos que a finales de los 80 arrasó con el mercado. Hasta que hubo una fractura y tuvieron que parar la producción del Atari 2600 por malas decisiones de programación y también por el avance de las computadoras. Es una época en la que se dejó de lado las consolas y se empezó a desarrollar la tecnología de los ordenadores personales, ya que podían ser más baratos y accesibles. En esta década encontramos de que los videojuegos no se centraron solo en consolas. También los juegos de computadora, siendo algo que más gente tenía acceso. Inclusive los arcades fueron creciendo en popularidad y también en capacidad. Pero las consolas no se quedaron atrás, teniendo el auge de Nintendo en este tiempo, también Sega Genesis. Bueno, aunque realmente el Mega Drive tuvo una... ¿Cómo se dice esto? Bueno, el Mega Drive fue una consola de traslape porque salió al mercado a finales de los 80 en Japón, pero no se popularizó hasta los años 90 en Estados Unidos, en el 90 y en el 91, en donde reinó hasta el año 93, pero eso ya es otra década. Vamos a empezar con los 80 y vamos a dar un pequeño repaso a lo que pasó a principios de los 80. Hubo un evento que se llamó el... ¿cómo era? Perdón. Esto es lo que pasó cuando fue lo del Atari 2600, que hubo una recesión en los videojuegos de consola y empezaron a popularizarse los videojuegos de ordenador. Entonces ya no estuvieron sacando consolas y las consolas que sacaron tenían muy mala calidad y se empezó a popularizar más los juegos programados. Había revistas de computación en donde te daban todo un código para tu juego y eran juegos muy sencillos, como el de la serpiente. Habían juegos de carreras, juegos de plataformas muy básicos que corrían en las computadoras de Commodore, la VIC-20, la Commodore 64, o del lado de Europa las computadoras Spectrum, la ZX Spectrum, la Sinclair, toda la línea de Sinclair de esa época. Lo que... Yo creo que Sí. deberíamos de tomar en cuenta de que también Apple empezó a tener un gran auge. Definitivamente. De hecho, la Apple II fue considerada una máquina potente para videojuegos. Hablando de la Apple II, ¿recuerdas del juego Prince of Persia? Este salió al final de la década y la verdad es que revolucionó mucho lo que un juego podía hacer para un ordenador. Sí, retomando lo que dice el Red
Nostalgia Nerd en su guía de la retrotecnología, Prince of Persia fue uno de los juegos más buscados para la Apple II. Era revolucionario porque sus animaciones tan fluidas se lograron con una técnica novedosa en la época en los videojuegos llamada rotoscopía. La rotoscopía se conoce desde los años 30, era popular en la animación de esa época, pero no se había logrado usar en los videojuegos por las limitaciones técnicas. Bueno, ¿y qué te parece, Tesla, si vamos un poco más atrás en la década? Allá por 1981, con el ya tan conocido Donkey Kong, quien nos trajo dos personajes tan grandes de los videojuegos como lo son Donkey Kong y también Super Mario Bros. De hecho, en el videojuego no se hace alusión al nombre de Mario, sino que se le llama Jumpman, y algunos teorizan que no es Mario en sí, sino que es el papá de Mario. Es un videojuego muy bueno para su época y logró lanzar muchos de los títulos de Nintendo al mercado occidental gracias a los arcades. Y recuerda que también el Atari tuvo un par de juegos en aquel entonces previo a su declive, como fueron un port de Miss Pac-Man, el cual fue la mejor versión de Pac-Man en aquel entonces. Muchos críticos consideran como que es la mejor versión de Pac-Man, la verdad. Y pues esto es como una secuela al Pac-Man que ya se conocía anteriormente, pero aportando nuevos laberintos con unos colores más pastel, lo cual lo volvió más atractivo al público al que está dirigido, porque si recuerdas el Pac-Man original tenía colores muy planos, por así decírtelo, imitando como el neón, pero se quedaba corto por la paleta de colores que se podían producir en aquel entonces. Incluso Sí, los fantasmas tenían nuevos comportamientos y quizá puede ser como un copy-paste de Pac-Man, pero creo que aportaba pequeñas cosas que lo hacía más atractivo para la gente. si no estoy mal, Miss Pac-Man era originalmente un juego hackeado. Un grupo de programadores jóvenes habían creado el juego a base de Pac-Man, pero mejorándolo. Y la empresa Namco, al darse cuenta de esto, decidió comprarle el código a los jóvenes programadores y contratarlos. Entonces, esto es curioso porque también vemos los primeros hack ROMs de la época que ya se venían haciendo desde el principio de los videojuegos. Es muy interesante porque Miss Pac-Man para el Atari 2600 es un juego muy bien hecho, pero irónicamente Pac-Man para el Atari 2600 fue uno de los juegos que lo sepultaron entre las consolas de videojuego. Claro, ese y el dicho por muchos nefasto ET. Bueno, y siguiendo un poco más con el Atari, ¿recuerdas el juego de Star Wars? Que era un simulador producido por vectores de color verde, rojo, azul, para dar la sensación de tridimensionalidad. Eso nos demuestra la gran capacidad del Atari 2600 para manejar algunos medios gráficos avanzados. Otro juego que también hace alarde de este tipo de visuales es Warzone, el cual nos muestra líneas vectoriales en color blanco pero que dan un aspecto de tridimensionalidad muy bueno. De los primeros juegos del Atari 2600 en utilizar este tipo de gráficos de forma muy sencilla fue Night Drive, que solo eran las luces de un auto manejándose a través de una pista de noche. Una consola que fue dedicada y que consumó los videojuegos en vectores fue el Vertex, una consola que se dedicaba solo a hacer videojuegos a través de gráficos vectoriales y que incluía no solo la consola, sino que la pantalla, una pantalla monocromática de tubos catódicos que en esa época era extremadamente cara. Me imagino. Y también otro de los juegos que puedo notar aquí es Missile Command, el cual proponía más una idea táctica de lo que era ser parte de el ejército en aquel entonces, cómo dirigía misiles a través de vectores. Era más como un simulador que un juego en sí. Y bueno, hablando del Atari, ¿recuerdas de que en aquel entonces también existía un Super Mario Bros? Así es, El Super cual Mario Bros. surgió en arcades y luego tuvo un port para Atari. Es un rompedor, pero no, yo no recuerdo mucho el port de Atari 2600. Lo que sí recuerdo es que hubo versiones para PC y versiones piratas de las computadoras de esa época. Bueno, si quieres vamos un poco más adelante en la línea del tiempo y nos vamos
adentrando a otros juegos que también marcaron mucho la era y todavía se sigue sintiendo el impacto hoy en día. Como en 1985 finalmente salió a la luz el tan porteado y recreado Tetris. Tetris, un juego que nos habla de cómo la globalización, cómo la década de los 80 fue el punto de inflexión de la globalización. Un juego programado en la Rusia comunista, exportado por un alemán y vendido a japoneses para todo el mundo. Tetris fue de los primeros juegos en incluirse en el pack con el Game Boy, el primer Game Boy, ¿te recuerdas? El de la pantalla ámbar. Y sí, también recuerdo. un juego extremadamente pirateado en las versiones para todos los ordenadores habidos y por haber. Sí, y el problema es de que su creador no había patentado el juego. Entonces Hubiera sido ilegal. Cualquiera hubiera podido hacer una versión de Tetris, el cual fue el caso. Hubieron versiones como Burger Time que tomaban la fórmula y la cambiaban un poco. También recuerdo que había un juego para NES llamado Yoshi's Cookies, que sí, también es un puzzle que sigue como esta temática, pero siempre le daba ese pequeño giro, también como Dr. Mario. Pero creo que Tetris amplió mucho el panorama de cómo un juego simple pero con un gameplay adictivo podía apelar a medio mundo. No importaba tu nacionalidad, la consola, simplemente era adictivo. Y aún hoy podemos ver el efecto de Tetris. Mira Nintendo lanzando Tetris 99, tomando esta fórmula de todos contra todos, 99 personas jugando Tetris al mismo tiempo, hasta que uno solo quede. Muy adictivo Tetris. Yo todavía tengo por ahí mi versión de Game Boy, que a veces juego en mi Game Boy Color. Y también una de mis favoritas es Tetris DX para la Nintendo DS, con muchos modos de juego muy interesantes. Una curiosidad de Tetris es que también fue de los primeros cartuchos pirateados para el NES. ¿Recuerdas la compañía Tengen? Ellos lograron hacer ingeniería inversa para lograr hackear el chip de seguridad de la NES y hacer sus propios cartuchos. De los primeros juegos fue el llamado Tetris, pero también consiguieron licencia de Sega para sacar otros juegos en estos cartuchos pirata. Al final Nintendo tuvo que darles una demanda y tuvieron que dejar de producir estos cartuchos pirata. Bueno, ya que estamos tocando un poco de Nintendo y la piratería, ¿recuerdas cómo es que Atari se vino abajo? Esto trajo como que un vacío de poder que lo llenó realmente Nintendo en aquel entonces. Y su propuesta fue utilizar algo llamado el sello de oro de Nintendo, lo cual mostraba de que estaba registrado por Nintendo y estaba aprobado por ellos para ser publicado, porque lo que querían demostrar es de que solo publicaban juegos de calidad. Y esto lo podemos ver en un gran año que tuvo Nintendo en 1986, sacando dos titanes realmente, Metroid y Zelda. Wow, los mundos abiertos de esa época. Zelda, que te prometía hasta 100 horas de juego continuo y un mundo completamente vasto, era algo impresionante y tienes razón. Parte de la caída del Atari 2600 se debe a eso, a la mala calidad de sus últimos títulos, además de que Atari 2600, si podías programarlo, podías publicarlo. Eso nos deja un par de títulos sexuales muy sugerentes y a muchos padres preocupados sobre qué era lo que iban a jugar sus hijos. Por eso rápidamente obtuvieron la aprobación del NES, ya que tenía no solo juegos de calidad, sino que también el apoyo de muchos padres y muchas personas del Partido Conservador, recordemos que eran los años 80, que se ponían a vigilar los videojuegos estrictamente para que fueran apropiados para niños. Sí, y también habían otras propuestas de otros desarrolladores aparte de Nintendo, como lo fue por parte de Capcom Mega Man 1 y 2. Perdón, boté un vaso. Y recordemos también este juego que es tan icónico hasta el día de hoy, Final Fantasy. Wow, el juego el juego que salvó a Square de la ruina, y no tendríamos tantos juegos si no fuera por este juego, creado por el diseñador Hironobu Sakaguchi, quien
le colocó este nombre porque él estaba pensando en retirarse de los videojuegos e iba a ser su última fantasía que iba a ayudar a crear. Pero ¿quién iba a decir de que ese pequeño juego se volvería toda una revolución? Y hasta hoy en día él sigue siendo el productor de los juegos. Imagínate cuánto dinero ha de tener. Lo único que puedo imaginar es la desesperación porque ciertamente Square Enix estaba en la bancarrota y los programadores trabajaban prácticamente por amor al arte para este último título. Pero aún así nos logró dar mundos sorprendentes a través de todas las consolas y todas las épocas. El último Final Fantasy que yo recuerdo es Final Fantasy X para la PlayStation 2. He tocado algunos recientes, pero ninguno como lo he disfrutado. El Final Fantasy VI para la Super Nintendo, el 7 para la primera PlayStation y el X para la PlayStation 2. Me imagino, y yo creo que todo el mundo ha crecido con un Final Fantasy distinto. En mi caso, realmente he estado optando más por los recientes, pero de cuando en cuando me gusta revisitar algunos viejos, como lo fue el 4, el cual creo que en términos de historia es demasiado complejo y el diseño de personajes es sublime realmente, y no sé. Ellos siempre empujaron los límites de cualquier consola, porque miras el primer Final Fantasy para NES y los enemigos son sprites muy detallados, a pesar de las limitaciones, ya que no hay mayor movimiento, y el mapa es gigantesco. Sí, y creo que es algo que han ido dejando ya de lado, porque siento de que su tiempo de producción se ha ampliado demasiado debido al hecho de que querer crear nueva tecnología para alcanzar nuevos estándares de gráficos. Pero lo que hemos visto en los últimos años es de que Square ha estado soltando un poco de eso y adaptando las tecnologías ya existentes para seguir creando lo que principalmente lo salvó: historias únicas y complejas, nuevos mundos. Y creo que me gusta esta nueva dirección. Creo que se están casando mucho con emplear el Unreal Engine, pero nos estamos adelantando mucho en el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si volvemos un poco a 1987 y hablamos un poco de este juego que a más de alguno le ha sacado una cana? Contra. El primer Contra. De hecho, es un poco injusto porque se dice que la dificultad la dejaron muy alta para el público norteamericano. Y también es muy famoso este Contra por el Konami Code, que lo necesitas para terminar el juego de forma sencilla y de forma rápida. Contra también fue polémico porque en aquella época, en los años 80, todo era violencia, pero el juego era muy violento y aún así logró salir adelante en el mercado norteamericano. Y también la famosísima portada que une a dos personajes demasiado parecidos, a Arnold Schwarzenegger y a Sylvester Stallone, contra un depredador muy parecido al de Alien, el octavo pasajero. Y yo creo que eso fue un factor para su popularidad. En aquel entonces las películas de acción tenían un auge tan grande. Vemos a personajes como Rambo, así es, Terminator, entre otros, y creamos, o sea, podemos partir en ese punto de la historia donde se crea realmente la estrella de películas de acción. Hoy podemos recordar a Arnold Schwarzenegger, podemos recordar a Sylvester Stallone, y es como ahí están presentes, aún los recordamos por esa época. Hoy en día ya no tenemos estrellas tan grandes como en aquel entonces, pero antes era como un sello de calidad de que ibas a ver una película de acción que te iba a volar la cabeza. Los sobreproducidos y brillantes 80s, todo era brillante, las estrellas eran más brillantes, la violencia era más violenta, las explosiones eran más grandes y los videojuegos eran más difíciles. Contra también tiene esa particularidad de mezclar la ciencia ficción de los años 80, teniendo batallas parecidas a las del Vietnam y también escenarios completamente salidos de este mundo en donde peleamos contra alienígenas.
lleno de balas y explosiones por todas partes. En la versión japonesa con detalles de animación en cada escenario que no logramos ver en la versión norteamericana. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos al final de la década? Con dos juegos muy distintos, pero creo que marcaron demasiado lo que las consolas de aquel entonces llegaron a hacer. Y siento que el primero, que es Super Mario Bros. 3, es el que llegó al límite del NES. Y creo que hasta el día de hoy podemos sentir mucho la influencia que ha tenido en los juegos de Super Mario Bros. Tomando en cuenta el empleo de distintos power-ups. ¿Y recuerdas de que en aquel entonces estaba esta especulación de que todo el juego era solo una obra teatral? Pues recordemos también que antes los videojuegos venían con manuales muy elaborados en donde explicaba completamente la historia, ya que las limitaciones de esa época no los dejaban tener escenas cinematográficas como las que estamos acostumbrados hoy. Efectivamente, Mario Bros. Es un sueño de Mario. Todo ocurre en un mundo de sueños, en una especie de fantasía teatral. Algo que en esa época no nos hubiéramos imaginado. Otra cosa que recordamos con mucho cariño son los power-ups que no volvimos a ver, como la cola de Mario que lo hacía volar, y ese sistema de mapas que tú, como bien lo dijiste, sigue funcionando a día de hoy en Mario Bros. Recuerdo que ese mapa en ese tiempo era vasto y lleno de secretos, minijuegos, muy bonito. Sí, y nos da una sensación de control y tal vez una perspectiva nueva de el reino champiñón de Mario. Y también introdujo nuevos personajes como los Koopalings. Y creo que en sí aún se siente como que la revolución que causó este juego y dándonos nuevas habilidades para Mario, como la habilidad de correr y saltar aún más alto. Creo que esto le da como una nueva dimensión a las habilidades de Mario y no se queda estancado. Este juego no solo se centra en Mario, también nos permite ver las habilidades de los diferentes personajes del mundo de Mario Bros, ampliando sus características. Es la primera vez en la que podemos ver la diferencia entre Mario y Luigi, podemos jugar por primera vez con Peach y también podemos usar a Toad y ver que cada uno de ellos tiene diferentes habilidades que nos pueden servir a jugar de diferente forma. Ah, no, ese es de Mario 2, eso es lo que acabo de decir, es de Mario 2. Sí, pero vamos con este último juego que te propongo revisitar. Este salió en 1989 también y creo que su impacto se sintió más alrededor de los 90s, pero SimCity. Grande SimCity, un simulador de ciudad completísimo en el que podías construir edificios, hacer todo tipo de maniobras para la conducción, alcantarillado, redes eléctricas. Te sentías un verdadero dios creando un mundo muy de la mano con el sentimiento de los años 80 de poder hacer lo que sea. Sí, y yo creo que viene también parte de la estabilidad que se logró alcanzar económicamente, al menos en Norteamérica, porque esto ya repercute ya más en la siguiente década, donde hay cierta estabilidad y donde sentimos de que todo se puede hacer, todo se puede lograr. Y por eso es de que creo que los simuladores se volvieron tan populares. Aparte de que también el tener una estabilidad significa de que no hay problemas que resolver. Entonces se empezó a buscar como nuevas fantasías, por así decirlo. Entonces aquí podías crear un mundo como tú quisieras, experimentar cosas que tal vez en tu vida no ibas a experimentar. Y creo que lo mejor que pudieron haber agregado es la opción de poder destruir de una forma diferente tu ciudad. Creo que sí, es como construir y destruir. Recordemos que esta era la época de la globalización, todo se estaba haciendo mundial, todo se estaba haciendo global y ese sentimiento de construir y destruir estaba también implícito en esa época. Todavía existía la Unión Soviética, estaba la Guerra Fría y en cualquier momento todos podían volar por un invierno nuclear. Bueno, yo creo que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. ¿Qué te ha parecido esta
pequeña recapitulación a través de la década de los 80s. Muy entretenida, es una forma de sacar algunas de las anécdotas que se saben de esa época, las hemos oído por nuestros padres, por nuestros tíos, o las hemos vivido a través de las películas, la televisión y por supuesto los videojuegos. No nos queda más que agradecer a todos los que escucharon y también decirles que cualquier otra anécdota o cualquier otra curiosidad la pueden dejar en los comentarios. Bueno, yo soy Spider Dude. Yo soy Tesla. Y nos despedimos acá. Esto fue Time Up. Time Up.